Buenos días y bienvenidos, hermanos, a esta transmisión de Eucaristía a través de Facebook Live y Canal 20. Ofrecemos esta Santa Misa por las siguientes intenciones: acción de gracias a Dios y a María Santísima por bendiciones recibidas, familia Romero Cruz. Rogación a Dios y a María Santísima por la recuperación de Leticia Alvarenga. Rogación a Dios y a María Santísima por la salud de la familia Solas. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Pascua, domingo dedicado a la Divina Misericordia. Iniciamos con el canto de entrada. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios en este segundo domingo de Pascua, vamos a hacer la oración por el agua de vida. Este acto sustituye el acto penitencial. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre y pidámosle que la aspersión de esta agua que vive en nosotros, la gracia del bautismo por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor para resucitar con Él a la vida nueva. Vamos a ir contestando para ver si el agua bendice y purifica a la Iglesia. Bendice y purifica a la Iglesia. Padre Celestial, en el Cordero inmolado en la cruz hace brotar la fuente de agua viva. Bendice y purifica a la Iglesia. Cristo Jesús, que renueva la juventud de la Iglesia en el baño del agua con la palabra de la vida, bendice y purifica a la Iglesia. Espíritu Santo, que nos hace renacer de las aguas del bautismo como primicia de la humanidad nueva, bendice y purifica a la Iglesia. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renueva las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautismo sean mensajeros y testigos de la Pascua que se renueva incesantemente en la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh,
Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de este pueblo amigo consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha glorificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Disponemos a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos relatan los principios de nuestra Iglesia, cómo vivían en fraternidad, compartiendo con alegría y sencillez, dando ejemplo de las enseñanzas del Evangelio. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían así a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunidad fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes y propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaban, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. El Salmo 117 es un cántico a la grandeza del Señor y a la afirmación que de su misericordia es eterna. Y digamos al Salmo: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga en la casa de Israel: su misericordia es eterna. Diga en la casa de Aarón: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. El Señor es mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. En la primera carta de San Pedro, que empieza como una alabanza a Dios y a su misericordia, nos anima a continuar con fe en las adversidades, porque la fe es más preciosa que el oro, pero que en las pruebas seremos probados. Escuchemos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. San Juan nos trae el relato más emblemático de la fe, alegría y misión. Jesús llega, los apóstoles se alegran de ese encuentro y Jesús les da la misión. Son enviados al mundo, pero no van solos. El Espíritu Santo les acompaña. También nos da una lección de fe. Tomás quería ver para creer, pero el Señor nos dice: dichosos los que creen sin ver. Nosotros somos esos dichosos. Antes de escuchar esta buena nueva de hoy, entonamos el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Juan. Al anochecer, el día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, estamos en el segundo domingo de Pascua, conocido este domingo como el Domingo de la Divina Misericordia. Todas las lecturas que acabamos de escuchar nos hablan de este amor misericordioso de Dios. La primera lectura tomada hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 42 al 47, se narra la vida de las pequeñas comunidades, de cómo nacen las pequeñas comunidades y cuál era el estilo de vida que ellas tenían. La palabra que acabamos de oír nos recuerda que escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. En primer lugar, escuchaban los fieles las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades. Estas actitudes manifiestan el amor que los fieles se tenían entre ellos. Y esa es la misericordia también. ¿De dónde nace el amor entre nosotros? ¿De dónde nace también el deseo de compartir lo poco que podamos tener con los demás? Nace de la oración, de la frecuencia también de los sacramentos, ante todo de la Eucaristía. Si estamos unidos al Señor, entonces de esta unión nace el deseo también de ayudar a los demás. Hermanos, hoy que estamos ahí, podríamos decir recluidos, y viviendo nuestra fe en la iglesia doméstica, en nuestras familias, estamos llamados a manifestar este amor, ante todo con aquellas personas más pobres y necesitadas que hay. En poco tiempo que llevamos que los trabajos se han suspendido, también se puede desatar el hambre para mucha gente que no tiene un sueldo, no tiene un trabajo, no tienen oportunidades a veces para ganarse el sustento cotidiano, y es ahí donde nosotros tenemos que ser solidarios y ayudarnos mutuamente, tomando el ejemplo de aquellos primeros cristianos de las pequeñas comunidades, de cómo nace la iglesia. Compartir de lo que Dios mismo nos da es un gesto de misericordia. En el salmo que hoy hemos escuchado, que es el Salmo 117, hemos ido leyendo: la misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los fieles del Señor, su misericordia es eterna. Estas palabras, hermanos, manifiestan el amor misericordioso de Dios. Ese amor misericordioso que llegó a su culmen, a la manifestación más grande, al enviarnos Dios a su propio Hijo, al enviarlo para que Él viniera a padecer y a morir por nosotros en este mundo. Por eso hoy el apóstol San Pedro nos dice estas palabras: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que por su gran misericordia, también el apóstol menciona esa palabra, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo nos ha abierto el camino para que nosotros podamos vivir en este mundo de la fe en Cristo y de la esperanza en Él. Por eso el apóstol dice también, por esta razón alégrense aún cuando tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase, como las que estamos hoy pasando en el mundo entero. Es una adversidad, es un problema que puede a muchos desanimar hasta en la fe. A lo mejor pueden personas caer en la depresión, en la tristeza, en la angustia, en la desesperanza, pero hay que reconocer que la fe, cuando es probada, se purifica, como dice hoy el apóstol. La fe sometida a la prueba será hallada digna de alabanza, de gloria y honor en el día de la manifestación de Cristo Jesús. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante. Y así, hermanos, también en el Evangelio, hoy se nos habla de la importancia de esta fe en Jesús, que ha manifestado su amor y su misericordia, no solamente al padecer y morir por nosotros, sino ante todo al resucitar de entre los muertos, al romper las cadenas de la muerte, resucitando glorioso del sepulcro. El Señor ha manifestado este amor por nosotros, su bondad y su misericordia. Y por esa razón el saludo del Señor es un saludo, es un llamado de Dios a que vivamos en paz, a que a pesar de las adversidades de la vida, a pesar de los problemas y dificultades que tengamos, que estemos en paz. Los apóstoles estaban tristes, angustiados, a lo mejor algunos desanimados en este seguimiento al Señor, cuando se dieron cuenta de que Cristo había muerto. Pero la resurrección de Cristo les trae la paz. Y por eso su saludo es: la paz esté con ustedes. Y lo repite el Señor. Esta paz que el Señor desea al mundo, esta paz que el Señor desea a sus discípulos, a la iglesia, no es la paz que el mundo ofrece, no es la paz que dan las cosas materiales, no es la paz tampoco que se tiene por el poder o el confort o la seguridad que puede dar este mundo. Es la paz que nace del corazón que confía en Dios, del corazón que cree en Cristo, del corazón que está unido al Señor, del corazón, de lo más profundo del corazón, debe nacer en nosotros esta paz. Que a pesar de las adversidades por las que estemos hoy pasando, hermanos, estamos llamados a vivir en paz. Como dirá el Señor, que el pánico no lo domine. Dice el Señor, que el miedo no lo domine. Y a pesar de las adversidades y de los problemas, estamos llamados a confiar en el Señor. Hay un salmo que dice estas palabras, aunque esté cargado de desgracias: siempre confiaré en ti, Señor. La actitud de Tomás hoy vemos como una actitud de incredulidad a sus mismos hermanos que han visto al Señor. Cuando ellos le cuentan a Tomás: hemos visto al Señor, el Señor ha resucitado. Tomás dice: si yo no veo al Señor,
Si yo no meto mis dedos en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Esta actitud es la de mucha gente también en este mundo materializado, que muchas veces quiere pruebas del amor y de la misericordia de Dios para creer. Hay que reconocer que nosotros los cristianos no necesitamos pruebas para creer. Nos basta saber el amor inmenso que Dios nos ha tenido, que vino a padecer y a morir por nosotros, que ha resucitado. El Señor que nos acompaña, aún en medio de las dificultades, está ahí, en medio de nosotros. Confiar en Él, creer en Él, aunque no lo veamos. Esa es nuestra fe. Y por eso Tomás, al verlo, y el Señor lo llama y le dice: aquí están mis manos, mete tu dedo en el agujero de los clavos, aquí está mi costado, mete tu mano en mi costado. Tomás dijo estas palabras que las repetimos en cada misa, cuando elevamos la hostia consagrada y cuando elevamos el cáliz consagrado, el vino que se consagra y que se convierte en la sangre de Cristo. Todos decimos estas palabras de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Es una confesión de nuestra fe en el Señor que se hace presente en la Eucaristía. Pero Jesús dijo estas palabras: dichosos los que crean sin haber visto. Y nosotros, hermanos, somos dichosos porque no hemos visto, pero creemos. Por eso, aunque no veamos a veces signos, aunque no veamos milagros, aunque veamos que hay tantos problemas y dificultades en el mundo, como esta pandemia que ha llegado al mundo entero, estamos llamados, hermanos, a creer siempre en el Señor, a poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Este día que celebramos a la Divina Misericordia, Jesús de la Divina Misericordia, hay que reconocer que esta devoción la propagó el Papa Juan Pablo II, porque él fue el que consagró a Sor María, a Santa María Faustina Kowalska, religiosa polaca, a la que el Señor se le apareció y se le reveló con esta imagen que conocemos de la Divina Misericordia. Esta niña privilegiada que a sus escasos 7 años, cuenta la historia, nacida en 1905 en Polonia, hija de padres campesinos, a los escasos 7 años el Señor le habló y le dijo que debería hacerse religiosa. Ella va creciendo con esta idea, la comunica a los padres, pero los padres no aceptan. Y cuando tenía 19 años, cuenta la historia que estando ella en una fiesta, en un baile, de repente tiene una visión y ve a Jesús que es despojado de sus vestiduras y es azotado. Y Jesús le dice estas palabras: ¿hasta cuándo he de soportarte? ¿Por qué me has dejado a un lado? ¿Hasta cuándo he de soportarte? ¿Por qué me has dejado a un lado? Y estas palabras y esta visión hacen que Santa Faustina, a sus 19 años, deja el baile y se va a orar. Y en la oración le dice al Señor estas palabras: dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Las mismas palabras que un día San Pablo le dijo al Señor, las palabras que también nosotros a veces en medio de la oscuridad o de las indecisiones de la vida a veces tenemos que decir al Señor: dime qué tengo que hacer. Y el Señor le dijo: vete a Varsovia, la capital polaca, y entra
en la congregación de las hijas de la misericordia. Y es así como Sor Faustina se va y entra a esta congregación. Toda su vida fue una vida humilde. ¿Cuáles eran sus oficios? Como religiosa, cocinera, jardinera y portera. Los trabajos más humildes. Eso hacía en su convento. Sin embargo, el Señor se fue apareciendo y en la visión, las visiones que va teniendo ella de Cristo en oración, es donde Jesús le va revelando todo lo que ella tiene que escribir y la llama el Señor y la invita a ser el apóstol de la misericordia divina. En una primera aparición le dijo el Señor estas palabras: en el Antiguo Testamento mandé a mis profetas lanzando relámpagos y denunciando a mi pueblo. Hoy yo les estoy mandando mi misericordia a los hombres de todo el mundo. No deseo castigar a esta doliente humanidad, deseo sanarla, atrayéndola a mi corazón misericordioso. Detengo mi ira para no tomar la espada de la justicia antes del día del juicio. Yo estoy enviando mi misericordia. Ha dicho que la misericordia del Señor es la última tabla de salvación. Y así Sor Faustina pues va escribiendo todo lo que el Señor le dice. Unas palabras que a mí siempre me han llamado la atención de Jesús son aquellas palabras que le dijo a Sor Faustina: aunque tus pecados o aunque los pecados de los hombres sean tan numerosos como arenas, como granitos de arena hay en las playas de todos los mares, se hunden en el abismo de mi misericordia. Esas palabras manifiestan el amor inmenso de Dios, la misericordia infinita de Dios, que nos ama, que ha venido por los pecadores y que todos, si lo buscamos con fe, tenemos esta esperanza de salvación, porque recordemos que Jesús no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, no ha venido por los santos, sino por los pecadores. Al llegar a los últimos años de su vida, ya estando ella enferma de tuberculosis, el Señor le reveló la coronilla de la divina misericordia. En el año 1938, que es el año en que ella muere, llena ella ya de tuberculosis, el Señor le pide que propague esta devoción de la coronilla de la divina misericordia, que se reza a las 3 de la tarde, que es la hora nona, la hora en que Jesús murió en la cruz. Y le dijo estas palabras: cuando los pecadores empedernidos la recen, yo llenaré sus almas de paz. A la hora de la muerte, yo defiendo a quien rece esta corona, y por cualquier agonizante que se ofrezca, su muerte será una muerte feliz. Sor Faustina murió en el año 1938. Desde entonces, ella predijo también la Segunda Guerra Mundial, predijo su muerte y predijo también que la Iglesia propagaría esta devoción de la Divina Misericordia. El Papa Juan Pablo, que era también polaco y que conocía a Sor Faustina, fue la que elevó a los altares a esta santa. En el jubileo del año 2000 fue canonizada para la Iglesia, y el Papa Juan Pablo II declaró este domingo, segundo domingo de Pascua, como el domingo de la Divina Misericordia. Hermanos,
Estamos pues hoy llamados a buscar al Señor, a confiar en Él, en su amor, en su bondad, en su misericordia. Hoy más que nunca, en medio de tantas dificultades y en medio de esta pandemia, recurramos al Señor con fe. Él es amor y misericordia, y no solamente nos guarda y nos cuida de tantos males y peligros en esta vida, sino que quiere también nuestra salvación. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe, la esperanza y el amor, que la Virgen María y San José, patrono de esta parroquia, de esta comunidad parroquial, aboguen e intercedan por nosotros. Así sea. Hermanos, vamos a profesar nuestra fe católica. A cada frase del credo vamos diciendo: sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, que nació de Santa Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos a Cristo, que con su resurrección ha vencido la muerte y el pecado, y pidámosle que tenga piedad del mundo y lo bendiga. Digamos: tú eres la vida, escúchanos. Por la Iglesia, que los cristianos seamos constantes en la escucha de la palabra de Dios y demos testimonio de Jesús resucitado. Oremos. Por los pastores del pueblo de Dios, que la fuerza de Cristo resucitado los proteja y anime y dé fecundidad a su ministerio pastoral. Oremos. Tú eres la vida, escúchanos. Por la paz en el mundo y en los corazones, que la victoria de Cristo sobre la muerte la haga renacer y la afiance donde peligra. Oremos. Tú eres la vida, escúchanos. Por los que ven vacilar su fe, por los que se resisten a creer, por los que rechazan a Dios, que descubran la presencia de Cristo en sus vidas. Oremos. Tú eres la vida, escúchanos. Por los difuntos, que gocen eternamente de la vida que Cristo nos mereció. Oremos. Tú eres la vida, escúchanos. Por nosotros y por todos los cristianos, que sepamos reconocer a Cristo en los hermanos y en los acontecimientos. Oremos. Tú eres la vida, escúchanos. Pedimos al Señor para que bendiga a la familia Romero Cruz. Oremos. Pedimos al Señor por la pronta recuperación de Leticia Alvarenga. Oremos. Pedimos al Señor para que bendiga y conceda la salud a la familia Solas. Oremos. Por todos los enfermos del COVID-19 en el mundo, ante todo por aquellos más graves que se debaten a lo mejor entre la vida y la muerte, para que el Señor tenga misericordia de ellos, les conceda la salud. Oremos. Por todos aquellos que han muerto en el mundo entero, por el descanso eterno de sus almas. Oremos.
Abre los ojos de nuestra fe para que acojamos con alegría la salvación que nos trajo tu Hijo. Danos tu sabiduría para reconocerlo en la historia y por tu misericordia haznos participar de su triunfo pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca. En este día en que Cristo nuestra alma ha sido violada. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se han vuelto a abrir para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los pueblos celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, hosana.
congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el caso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiquen por los mismos limpios dolores que hemos separado de ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, Dios mío. Amén.
Este es el gran sacramento de nuestra fe. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así el Padre, al celebrar hoy el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tuya oración que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Quien nos transforme y nos prenda la familia para que gocemos de verdad junto con tus elegidos, con María la Virgen y Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Óscar Mundo Romero, Remígio Río Grande Mártir y todos los santos por tu intercesión, confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Constantino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Adquiere preciosa súplica de esta familia que hoy congregas en cada lugar, en cada casa, a través de las redes, a través de Canal 20, y a todos los que en sintonía, especialmente hermanos, en este tiempo de la día de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos unieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, especialmente los que han sido víctimas de esta enfermedad, del COVID-19, en la iglesia de Italia, en la iglesia de Francia, de Alemania, en España, en los Estados Unidos y en tantos otros países que se unen en oración con todos nosotros. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, con Cristo nuestro Señor, con quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, y en él, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la consagración
de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino del poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos hermanos y hermanas con el Espíritu de Cristo resucitado, el saludo de la paz. Hermanos y hermanas, Jesucristo el Señor, que en su infinita misericordia rompió la cadena de la muerte, resucitando glorioso del sepulcro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias, una palabra para siempre. El pueblo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con su mano para la vida eterna. Amén. Jesús mío, quiero presentarte en el Santísimo Sacramento de la Gloria. Te amo por todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero me dan que los amos espiritualmente. Te hagas el cielo de mí, me uno por ti. No permitas jamás separar de ti.
dígnate mirar con tu misericordia a esta porción de tu reino. Bendice a nuestras familias, da un corazón y generosos dones para que puedan escuchar y seguir tu llamado. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por tu dulce y santa Madre, la Virgen María. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pastoral permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, hermanos, vamos a dar la bendición al Santísimo, porque es un día especial, un día de la divina misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos ahora nuestro pan de cada día, y perdonanos nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en la tentación, María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente deseado. Y Jesús sagrado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente deseado. Y Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Infinitamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado, Infinitamente sea alabado. mi Jesús sacramentado, Infinitamente sea alabado. mi Jesús sacramentado. Vengan a mí, decía Jesús, todos los que están cansados y agobiados por la carga que yo les aliviaré. En medio de esta tribulación que el mundo pasa y que todos estamos viviendo, vengan a Jesús, doblemos nuestras rodillas y pidámosle como el Señor de la divina misericordia nos ha invitado a pedir, diciendo: Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío. Vamos a hacer una oración del Papa de San Juan Pablo II, consagración del mundo a la divina misericordia. Vamos a ir diciendo todos: Dios Padre misericordioso, Dios Padre misericordioso, que ha revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo, y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo Consolador. te encomendamos hoy Recomendamos hoy el destino del mundo el destino del mundo y de todo hombre. y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros, Inclínate hacia nosotros, pecadores, pecadores. sana nuestra debilidad, Sana nuestra debilidad. derrota todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra Haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, experimenten tu misericordia, para que en ti, para que en mí, Dios puro y trino, Dios uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. y encuentre siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, Padre eterno, por la dolorosa pasión Por su dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros y del mundo y entero. del mundo entero. Amén. Amén. Espíritu Santo, sacramento, adoremos la divinidad del Señor a quien no vemos, entre nosotros está nuestro Rey y nuestro hermano. Adorémosle con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu que es realidad, con los ángeles unidos, viento de la humanidad, nuestro Dios, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Amén. Nos ha dado pan del cielo, Y no tiene sino consuelo. oremos, oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos ha dejado el recuerdo de tu
Dios, te pedimos, venerable de todos los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo Bendito nombre. sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa y inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendita sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus Bendito ángeles. sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Jesús el Hijo Dios. Jesús es Hijo. Jesús el Hijo Dios.
misericordia. Invitados a todos ustedes siempre a unirnos en oración y seguirnos a través de Facebook. Gracias siempre a Canal 20 por transmitir la Eucaristía Dominical a través de este medio, que es un medio que ha estado al servicio de la comunidad, al servicio de todos nosotros. Asimismo, invitarnos para que nos sigan esta semana a las 4 de la tarde con la Santa Misa. Y siempre agradecemos sus oraciones de parte del Padre Samuel, de este servidor, de todos los que tenemos esta tarea, esta misión de transmitir a ustedes, de llevar a ustedes cada actividad de nuestra parroquia. Gracias. Que Dios les bendiga y especialmente que Jesús, la divina misericordia, derrame abundante misericordia, abundante bendición en todos nosotros y aquellos que nos han seguido a través de Facebook Live, a través de estos medios de comunicación. Recibamos la bendición en este día domingo, día del Señor. Vamos a la Virgen diciendo dulce madre, que me parece Jesucristo de mi palabras. Venid conmigo a la palabra de Jesús, solo que agradecemos a la Santa de la Madre, Santa María, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, esta Santa Misa ha terminado.